Estos feroces asesinos eran del tamaño de osos con picos como águilas y cuchillos por patas. Su letalidad sigue siendo incomparable a la de los depredadores modernos. Su dominio fue largo y brutal, y luego desaparecieron para siempre. Estas aves dominaron la era del terror. Son las aves del terror. Hola, soy Talia Lowy Mary y estás viendo Paleologic. Durante millones de años, en el Mioceno, Sudamérica fue un lugar extraño y peligroso. Era una época en la que el continente estaba aislado y animales extraños evolucionaron para ocupar los nichos ecológicos que antes ocupaban los dinosaurios. Aún no habían llegado los mamíferos placentarios depredadores superiores que hoy dominan, como los grandes gatos y los cánidos. La Tierra estaba dominada por marsupiales carnívoros como el Thylacosmilus, reptiles como el Purosaurus, un extraño armadillo carnívoro y, por supuesto, aves depredadoras. Pero no estamos hablando de águilas, halcones o cóndores. Esta tierra estaba gobernada por aves terrestres, algunas de las cuales medían más de 2 metros y tenían las cabezas de ave más grandes jamás registradas. Es fácil que se te suban los humos a la cabeza cuando eres el ave terrorífica más grande, pero el Kelenken lo llevó al extremo. Solo para contextualizar, el picozapato tiene una de las cabezas más grandes entre las aves vivas. Su pico mide unos 25 centímetros de largo, es puntiagudo y tiene bordes afilados. No querrás que ninguna parte de ti quede atrapada en sus mandíbulas. Pero el pico de los picozapato, más todo su cuerpo, que puede ser tan alto como yo, solo suma unos 7 kilos de peso. Solo la cabeza del Kelenken pesaba más que un picozapato entero. Su cráneo era 3 veces más largo que el de un picozapato, y su peso corporal total era 40 veces superior al de un picozapato, con unos 250 kilogramos. Sí, estas aves eran tan pesadas como los osos pardos, excepto que, a diferencia de los osos, cazaban en 2 patas. Así que eran, en muchos aspectos, más similares a un dinosaurio terópodo, como un velociraptor, que cualquier depredador vivo. El Kelenken medía unos 3 metros de cabeza a cola y unos 2 metros de altura. Un solo picotazo probablemente podría abrirte la cabeza, pero no estamos del todo seguros de que fuera así como conseguían su comida. Las teorías más comunes son que mataban a sus presas picoteándolas hasta la muerte, o agarrándolas y sacudiéndolas para romperles el cuello. También es posible que el Kelenken fuera un carroñero cleptoparasitario y robara las presas de otros depredadores. Eso significa que estas aves no solo aterrorizaban a los deliciosos animales de presa, sino también a otros feroces depredadores. Nadie estaba a salvo de las aves del terror. Sus fósiles se han encontrado en formaciones de la Patagonia junto a roedores extintos como guiomis y esparazodontes, que eran depredadores parecidos a los marsupiales. Podrían haber sido tanto comidos por el Kelenken como víctimas de robo de presa por parte del ave del terror. Las crías del perezoso terrestre eran otra presa probable del ave del terror. Y sí, es la frase más triste que haya dicho en mi vida. El Kelenken no era ni mucho menos el único pájaro del terror. Una especie tuvo tanto éxito que fue uno de los pocos depredadores que colonizaron Norteamérica durante el gran intercambio americano. Se trataba de Titanis, un nombre temible para un depredador terrible que vivió entre hace 5 y 2 millones de años. Era un poco más bajo que el Kelenken y mucho más delgado. Pesaba unos 150 kilos, más o menos lo mismo que un jaguar o un oso negro. Pero como sabemos por esos animales actuales, eso es suficiente peso para ser un temible depredador. Hasta ahora solo se han encontrado fósiles de Titanis en Florida y en Texas, y hay una enorme brecha geográfica entre ellos y sus parientes más cercanos de Sudamérica. Eso significa que probablemente hubo otras especies de aves terroríficas que explotaron los hábitats de la selva tropical de América Central, solo que aún no las hemos encontrado. Puede ser un proyecto interesante si eres un paleontólogo emergente. Solo te pedimos que si encuentras una nueva especie, la llames animalógico.
Las aves del terror surgieron poco después de la extinción de sus antepasados, los dinosaurios, hace unos 62 millones de años, y estuvieron en la cima de la cadena alimentaria durante casi 60 millones de años. Coelopterus, la especie más joven de la que se tiene constancia, vivió hasta hace entre 80 y 6.000 años. Los humanos entraron en Sudamérica hace unos 14.000 años. Así que si tienes ancestros sudamericanos, es muy probable que tus antepasados se enfrentaran a un pájaro del terror. No los envidio. Estas aves podrían matarte antes de que supieras que estaban allí. Las aves del terror no solo eran enormes, sino también increíblemente rápidas. Algunas especies, como Mesembryornis mildewardsi y Patagonis marshi, podían correr a más de 70 km por hora. Eso es tan rápido como un avestruz. La diferencia es que las avestruces evolucionaron para huir de guepardos, leones y perros salvajes, mientras que las aves del terror podrían haber cazado ellas mismas a esos grandes depredadores. Las tomografías computarizadas de los cráneos de las aves del terror muestran que no es probable que fueran grandes mordedores. Su musculatura no estaba hecha para triturar huesos como lo hacen las mandíbulas de las hienas y los cocodrilos. Para enfrentarse a presas más grandes, probablemente utilizaban una combinación de patadas, picotazos o posiblemente agarraban a su presa con su enorme pico y la golpeaban contra el suelo. Es similar a la forma en que las aves depredadoras modernas, como los pájaros secretario y los correcaminos, matan a sus presas. Sus patas estaban equipadas con grandes garras que podían desgarrar la carne, y eran más largas que las famosas y letales garras del casuario. Aunque incluso sin las garras, la fuerza de sus patadas habría sido suficiente para al menos aturdir a su presa. Después, dependiendo de la presa, se la tragaban entera o la desmenuzaban y se comían los mejores trozos. Por desgracia, los cambios climáticos y la llegada de mamíferos placentarios como lobos y grandes gatos fueron la perdición de las aves del terror. Todo imperio acaba desmoronándose, y en este caso fueron estos animales peludos los que vinieron a hacerse con la corona. Pero todavía hay un pariente vivo de las aves del terror escondido en Sudamérica, esperando el momento oportuno para hacer un movimiento de poder. Hemos conseguido algunas imágenes de ella, pero se recomienda discreción al espectador. Este es el pariente vivo más cercano del kelenken, la chuña. Está bien, no son tan terroríficos como sus primos extintos, pero muestran muchos comportamientos que se asocian a las aves del terror. Me encantaría hablar más de ellos, pero merecen su propio episodio. Seguimos encontrando fósiles asombrosos en Sudamérica. Se conocen más de 20 especies de aves del terror, y aún quedan muchas más por descubrir. Sigan atentos mientras seguimos aprendiendo de estas increíbles bestias. Solo esperemos que no vuelvan para reclamar su corona. Ligero como una pluma, delicado como una mariposa, y más grande que cualquier otro organismo volador que hayamos descubierto. Este reptil alado extinto era un avión ultraligero viviente. Este fue el Quetzalcóatlus. Hola, soy Talia Lowy Mary y estás viendo Paleologic. Hoy hablamos del rey carnívoro de los cielos del Cretácico, Quetzalcóatlus. El Quetzalcóatlus es el organismo conocido más grande que haya volado jamás. La envergadura de sus alas superaba los 10 metros. A modo de comparación, el mayor animal volador vivo es el Diomedea exulans o albatros errante. Su envergadura puede superar los 3,5 metros, menos de la mitad que la de un Quetzalcóatlus. Aunque probablemente estaba cubierto de pequeños pelos, Quetzalcóatlus era ligero como una pluma. Como todos los pterosaurios, un grupo de reptiles voladores primos cercanos de los dinosaurios, Quetzalcóatlus tenía huesos huecos similares a los de las aves. Probablemente pesaba entre 115 y 250 kilos, y era el pterosaurio de mayor tamaño. Su envergadura y peso eran similares a las de un avión ultraligero. Después de los insectos, los pterosaurios fueron el primer grupo de criaturas que desarrollaron el vuelo propulsado, mucho antes que las aves o los murciélagos.
El vuelo propulsado es la capacidad de elevarse y mantenerse en el aire. Los pterosaurios fueron un grupo de reptiles muy exitoso que vivió más de 150 millones de años, desde hace 215 millones de años, en el Triásico. Para que nos hagamos una idea, los humanos modernos solo existimos desde hace unos 300.000 años. Hasta ahora, hemos encontrado más de 120 especies de pterosaurios, desde el gigantesco Quetzalcóatlus hasta especies de tamaño de un gorrión. Sin embargo, a principios del Cretácico, los pterosaurios empezaron a hacerse cada vez más grandes. 144 millones de años después, es decir, en la actualidad, los restos de Quetzalcóatlus han llevado al límite absoluto lo que los humanos entendemos sobre cómo influye el tamaño en el vuelo. Los ingenieros aeronáuticos calcularon una vez que cualquier cosa más grande que un pteranodón, que tenía una envergadura de 7 metros, tendría problemas para emprender el vuelo. Entonces llegó Quetzalcóatlus con sus 10 metros de envergadura para demostrar que todo el mundo estaba equivocado. Ser el coloso de los cielos tenía ciertas ventajas. Su gran envergadura y su peso relativamente ligero permitían a los Quetzalcóatlus aprovechar las corrientes de aire y ahorrar energía mientras planeaban, en lugar de tener que batir las alas para volar. La contrapartida es que cuanto mayor fuera la envergadura, menos maniobrable habría sido Quetzalcóatlus y más dependiente del clima. Al cambiar el clima a finales del Cretácico, es probable que los fuertes vientos azotaran la región en la que vivían, lo que posiblemente contribuyó a la desaparición de estos gentiles gigantes. Aunque Quetzalcóatlus era probablemente carnívoro, no se lanzaba en picado sobre los dinosaurios y los arrastraba para darse un festín. Aún no sabemos con certeza qué y cómo comía, y el tema es controvertido. Aunque hay muchas teorías, la hipótesis más reciente es que vadeaba el agua y se alimentaba de peces. A pesar de su antigüedad, el Quetzalcóatlus es relativamente nuevo en el mundo de la paleontología. Los primeros fósiles descubiertos fueron los de un Quetzalcóatlus nortropy, hallados hace poco más de 50 años por Douglas A. Lawson, estudiante de la Universidad de Texas, en el Parque Nacional de Big Bend. Este espécimen, el más grande jamás encontrado, era el holotipo, el ejemplar en el que se basa la descripción y el nombre de una especie. El problema, sin embargo, era que los fósiles de ese Quetzalcóatlus original solo pertenecían a un ala, sin que se encontrara ningún hueso del cuerpo. Entonces, ¿cómo averiguaron que este holotipo tenía una envergadura de 10 metros? Aquí es donde entró en juego otro ejemplar de Quetzalcóatlus más completo. Este ejemplar, que más tarde se determinó que era una especie diferente, tenía una envergadura mucho menor, de unos 5 metros y medio. Los paleontólogos pudieron utilizar las medidas de estos fósiles más completos para calcular el tamaño real del Quetzalcóatlus más grande. En 1975, Lawson le dio el nombre de Quetzalcóatlus en honor de la antigua deidad mesoamericana Quetzalcóatl, una serpiente emplumada. Aún más recientemente, en 2021, esa especie más pequeña de Quetzalcóatlus, que desde entonces había permanecido sin nombre, recibió finalmente el apelativo de Quetzalcóatlus lawsoni en honor al descubridor del Quetzalcóatlus nortropy. Quetzalcóatlus lawsoni se encontró a unos 40 kilómetros de distancia del Quetzalcóatlus original, en una parte diferente del Parque Nacional del Big Bend. El Parque Nacional de Big Bend es conocido como una de las verdaderas joyas mundiales de la paleontología. Con una geología que abarca unos 500 millones de años, no solo es famoso por haber aportado los primeros fósiles de Quetzalcóatlus, sino también por ser uno de los pocos lugares del mundo que registra el límite entre el Cretácico y el Paleógeno. Esta fina capa de roca marca el punto en el tiempo, hace 66 millones de años, en el que terminó el periodo Cretácico y comenzó el Paleógeno, más conocido como el evento de extinción que acabó con los dinosaurios y puso fin a la era de los reptiles. Este primer y mayor Quetzalcóatlus se encontró a 1,5 metros por debajo de ese límite, lo que significa que, además de ser uno de los pterosaurios más grandes, también fue uno de los últimos, ya que vivió hace entre 66 y 68 millones de años. Junto con los dinosaurios, los plesiosaurios, los ictiosaurios y otros grupos de reptiles,
Los pterosaurios, como el Quetzalcóatlus, fueron aniquilados durante el evento de extinción KPG, que dio paso a la oportunidad de que otros animales voladores, como las aves y los murciélagos, encontraran su lugar en los cielos de la era de los mamíferos. En lo más profundo de los bosques de Tasmania vivía un feroz cazador. Dominó Australia y luego desapareció. Algunos dicen que sigue por ahí, viviendo en las sombras, esperando una oportunidad para volver. Es el tigre de Tasmania. Hola, soy Daniel y estás viendo Paleologic. Esta especie es un poco controversial, porque algunas personas creen que todavía está viva. El tigre de Tasmania, también conocido como lobo de Tasmania, era común en Australia continental y Tasmania hace solo unos miles de años. El tigre de Tasmania tenía forma de perro y era ligeramente más pequeño que un pitbull. Tenía entre 15 y 20 rayas en la grupa y la cola, lo que le valió el apodo de tigre de Tasmania. Las utilizaban para camuflarse, al igual que otros depredadores rayados, como los verdaderos tigres y los numbats, sus parientes vivos más cercanos. Pero fuera de las rayas, eran tan similares a un perro que a veces se comparaban cráneos de tigres de Tasmania con cráneos de lobos para poner a prueba a los estudiantes de zoología como parte de sus exámenes finales. Si alguna vez tienes que pasar ese examen, la pista principal es que en el cráneo del tigre de Tasmania hay un par de agujeros en el hueso del paladar. Su biología era similar a la de los cánidos porque su estilo de vida era parecido. Se les observaba caminando en manada y persiguiendo a sus presas como hacen los lobos, pero poco más se sabe de ellos debido a su naturaleza secreta. Existen pinturas aborígenes de cientos de años de antigüedad, tanto en el continente como en Tasmania. Pero cuando los científicos europeos las vieron por primera vez, a principios del siglo XIX, solo sobrevivían en la isla. Al parecer, les encantaba comer pollo y otras aves, incluido el ya extinto emú de Tasmania. Otras presas comunes eran la gallineta de Tasmania y mamíferos más pequeños, como bandicoots y zarigüeyas. El tamaño de sus presas estaba limitado por sus mandíbulas. Aunque podían abrirla hasta unos impresionantes 80 grados, no podían aplicar mucha fuerza. Huesos huecos de aves eran una comida perfecta para ellos. Por desgracia, su predilección por el pollo las convirtió en objetivo de los granjeros, y se establecieron recompensas para controlar sus poblaciones. Los tigres de Tasmania eran similares a otros marsupiales carnívoros como los demonios de Tasmania. Llevaban a sus crías en la bolsa hasta que alcanzaban la mitad de su tamaño adulto. Las camadas solían tener de 2 a 4 crías y nacían durante todo el año, aunque el invierno parecía haber sido su época de cría preferida. Los tigres de Tasmania eran únicos entre los marsupiales australianos porque los machos también tenían bolsas. No llevaban crías, pero les servían para proteger sus escrotos. Las crías se quedaban hasta que eran capaces de contribuir a la caza, y luego se dispersaban y buscaban nuevos terrenos. Su esperanza de vida era similar a la de otros marsupiales carnívoros, unos 8 años. Desgraciadamente, su forma de alimentarse de aves no era competencia para el dingo, su mayor rival. Cuando estos perros entraron en Australia continental hace unos 4.000 años, fue el principio del fin del tigre de Tasmania. Los dingos son grandes cazadores y pueden sobrevivir con una dieta más variada. En épocas de escasez, los dingos eran mucho más resistentes y poco a poco el tigre de Tasmania se extinguió en el continente. Solo quedan ejemplares momificados en cuevas de las llanuras de Nullarbor. Otros carnívoros marsupiales, como los demonios de Tasmania, sufrieron un destino similar y su último refugio fue Tasmania, donde no hay dingos. Este ecosistema de Tasmania para los tigres de Tasmania duró más de 4.000 años, hasta que otro forastero entró en el juego: los europeos.
Los europeos cazaron a sus presas, los emúes de Tasmania, hasta extinguirlos. Iniciaron matanzas selectivas, pusieron recompensas a los tigres de Tasmania y fragmentaron su hábitat hasta hacer imposible su supervivencia. Además, se sabía que las últimas poblaciones tenían una forma de moquillo, una infección vírica que suele afectar a los perros. El virus podría haber acelerado el declive de sus poblaciones. En 1930, un granjero mató al último tigre de Tasmania salvaje conocido. Los últimos ejemplares sobrevivieron en zoológicos durante unos años, pero su cría en cautividad fue muy difícil y poco a poco se fueron extinguiendo. El último tigre de Tasmania conocido murió en 1936. Se le conoce como Benjamin y murió cuando se le dejó a la intemperie durante una noche especialmente fría de septiembre. Para entonces ya se habían hecho esfuerzos de conservación, pero era demasiado tarde. El tigre de Tasmania desapareció de este mundo para siempre. ¿O no? Desde entonces ha habido docenas de informes no confirmados de avistamientos, y algunas personas creen firmemente que sigue existiendo. La mayoría de los informes proceden de Australia Occidental y el sur de Victoria. Se han realizado varios estudios con cámaras trampa, pero de momento no se ha encontrado ningún tigre de Tasmania vivo. Incluso se ofrecen recompensas por avistamientos. Así que si andas corto de dinero y quieres vivir una aventura criptozoológica, plantéate buscar tigres de Tasmania. Todavía hay un poco de esperanza porque los investigadores han encontrado huellas y excrementos que podrían ser de tigres de Tasmania, pero no lo saben con seguridad. Si los tigres de Tasmania están realmente extintos, la última oportunidad posible de verlos es clonarlos. Es una posibilidad remota, pero tenemos suficientes especímenes como para haber conseguido secuenciar el genoma completo del tigre de Tasmania. Aún es muy pronto y todavía estamos tratando de resolver los dilemas éticos, tecnológicos y ecológicos de la clonación. Pero si se hace realidad, podríamos asistir al regreso de los tigres de Tasmania, así como de otros animales extinguidos recientemente, como los dogos y los mamuts. Pero por ahora, todo lo que tenemos son especímenes de museo y de laboratorio, que son recordatorios de las increíbles criaturas que hemos perdido recientemente, y una advertencia para evitar que otras especies sigan el camino del dodo y el tigre de Tasmania. Así que, apreciemos lo que tenemos y sigamos haciendo todo lo posible por ayudar a nuestros ecosistemas. Este enorme depredador tenía una mordedura tan fuerte como la de un león africano y era el mamífero carnívoro más grande de Australia. Aunque no tiene parientes vivos, esta criatura podría descender de la familia de herbívoros que dio origen a los wombats y los koalas. Este es el león marsupial, el tilacoleo. Hola, soy Daniel Dufault y están viendo Paleologic, una de las bestias depredadoras más crueles y destructivas. Es como el biólogo Sir Richard Owen describió al tilacoleo. Este formidable depredador era del tamaño de un jaguar, pero tenía la constitución de un oso. Definitivamente no es la imagen tierna que nos viene a la mente cuando pensamos en los marsupiales. Los carnívoros marsupiales más grandes que viven en la actualidad son los demonios de Tasmania y los gatos tigre. These guys, these are our leopards or our wolves here. These are, I mean, they're not huge, but they make up for that with their aggression, so we'll see how it goes. El mayor de ellos pesa como máximo 8 kilos, es decir, solo una 1/20 parte de lo que pesaba el león marsupial. El tilacoleo carnifex es sin duda el marsupial más aterrador jamás descubierto. Su mandíbula era increíblemente fuerte, capaz de masticar con la fuerza de un gran león macho. Pero ahí acaban las similitudes entre las bocas de los leones africanos y los leones marsupiales. Tilacoleo tenía un conjunto único de blancos perlados, cuya función aún no se comprende del todo.
A diferencia de las especies felinas, los leones marsupiales carecían de grandes dientes caninos. En cambio, sus 2 dientes frontales eran enormes, lo que les hacía parecer roedores gigantes. Pero sus dientes más peligrosos eran en realidad sus terceros premolares a lo largo del lateral de la boca. Estos dientes eran capaces de cortar la carne, actuando como el equivalente marsupial de las cizallas. Además de los dientes, los tiliacoleo tenían enormes garras para desgarrar a sus presas y podían sentarse sobre las ancas con la ayuda de sus fuertes colas, como los canguros. El león marsupial pertenecía a Thylacoleonidae, una familia de marsupiales carnívoros extinguidos. El lapso de tiempo en que existieron estas especies fue muy amplio. Hemos encontrado pruebas fósiles de varias especies desde el Oligoceno, que comenzó hace unos 34 millones de años, hasta el Pleistoceno, que terminó hace unos 12.000 años. Hasta ahora se han identificado 3 géneros y 8 especies diferentes de leones marsupiales. Los miembros de la familia Thylacoleonidae van desde el género Prisileo, del tamaño de un gato doméstico, hasta el Thylacoleo, del tamaño de un león. A pesar de su sólida posición en la historia de Australia, las pruebas fósiles sugieren que no existieron más de 2 especies de esta familia al mismo tiempo. El Thylacoleo carnifex es por lejos el más famoso del grupo. Y por suerte, hay un montón de fósiles por toda Australia que nos enseñan sobre estos animales únicos e inusuales. En 2002, se hizo un descubrimiento masivo de fósiles de leones marsupiales en una cueva de la llanura de Nullarbor, en el sur de Australia. Se han encontrado un esqueleto completo y una docena incompletos, lo que ha cambiado las reglas del juego en cuanto a nuestra comprensión de estas criaturas. Se cree que cayeron involuntariamente en las cuevas mientras cazaban o tal vez atraídos por el olor de un posible alimento. Mientras que la mayoría de los carnívoros evolucionaron a partir de otros carnívoros, los paleontólogos creen que los Thylacoleonidae descendieron de uno de 2 grupos de herbívoros, el suborden de los wombats y koalas o la familia de las zarigüeyas. A pesar del león de su nombre, la fisiología de los pies del león marsupial sugiere que su mayor fuerza no era hacer sprints como una leona cazadora. De hecho, sus pies no parecen haber evolucionado para correr. Esto dio lugar a la teoría de que el thylacoleo era un drop cat. No hay que confundir un drop cat con un drop bear, una criatura imaginaria, quiero decir, totalmente real, de la que los australianos cuentan historias para asustar a los turistas. La mejor explicación de la estructura de sus patas es que el thylacoleo esperaba en un árbol a que su presa pasara por debajo y se dejaba caer sobre ella, de forma parecida a lo que hacen a veces los leopardos y los felinos arborícolas. Un estudio sugiere que los thylacoleos eran arborícolas y escansoriales, es decir, que vivían en los árboles y tenían facilidad para trepar. Sus enormes garras, con forma de pulgar oponible, les ayudaban no solo a atacar a sus presas, sino también a trepar a los árboles. Con su tamaño y su fuerza, no cabe duda de que el thylacoleo fue el mayor depredador mamífero que jamás haya vivido en Australia. Los leones marsupiales vivieron en Australia hasta su extinción hace unos 50.000 años. Pertenecían a un grupo de animales terrestres de más de 45 kilos de peso, conocido como megafauna, criaturas de tamaño gigantesco que vagaban por el continente durante la última glaciación. ¿Qué fue del león marsupial hace 50.000 años? No tenemos que mirar mucho más allá de nosotros mismos para responder a esa pregunta. Fue en esta época cuando los humanos llegaron a Australia. Una teoría sugiere que estos nuevos residentes buscaban protegerse y mataron a este peligroso depredador. Otros insinúan que el suministro de alimentos se vio interrumpido por la caza excesiva de sus presas por parte de los humanos. El fuego y nuestra capacidad de controlarlo para modelar paisajes también pueden haber desempeñado un papel en la pérdida de hábitat que condujo a su extinción. Sea cual sea la causa de su extinción, lo único que sabemos es que el thylacoleo desapareció junto con el resto de la megafauna de Australia. Aunque haya desaparecido, su evidencia fósil permanece para recordarnos que Australia tuvo y sigue teniendo algunas de las criaturas más impresionantes del mundo.
Esta terrible bestia de 10 toneladas podría confundirse fácilmente con un mito y una leyenda, pero en realidad fue una de las criaturas más grandes que pisaron la Tierra. Sus gigantescos colmillos invertidos han despertado la imaginación de todos, desde los antiguos griegos hasta los paleontólogos modernos. Este era el Deinotherium. Hola, soy Talia Lowimery y estás viendo Paleologic. El Deinotherium era un antiguo primo del elefante con colmillos de una forma extraña. La palabra Deinotherium se traduce literalmente como bestia mamífera terrorífica. Deinotherium era un miembro de la familia Deinotheridae, que se caracterizaba por un esqueleto similar al de un elefante, molares parecidos a los del tapir y colmillos que sobresalían como enormes garfios de su mandíbula inferior. Los Deinotheriums también eran proboscideos, grupo del que los últimos sobrevivientes son los elefantes. Con 4,5 metros de altura, el Deinotherium era bastante más alto que los elefantes africanos de sabana, que miden entre 3 y 4 metros. El Deinotherium pesaba hasta 10 toneladas, es decir, el doble que un elefante promedio. Sin embargo, donde el Deinotherium y el elefante divergen realmente es en el cráneo. El cráneo del Deinotherium parece un doble del elefante salido de una película de ciencia ficción, mientras que los colmillos de los elefantes modernos crecen de sus incisivos superiores. Deinotherium carecía por completo de estos dientes. En su lugar, los incisivos de la mandíbula inferior alcanzaban los 2,5 metros de longitud y se doblaban hacia abajo y atrás. La finalidad de estos grandes colmillos inferiores ha sido objeto de acalorados debates desde su descubrimiento. Algunos científicos creen que se utilizaban para defenderse, pero otros especulan que se empleaban como rastrillos para buscar comida, algo parecido a lo que hacen los elefantes con sus colmillos para desenterrar comida y arrancar la corteza de los árboles. El cráneo del Deinotherium era probablemente mucho más ligero que el de otros parientes extintos del elefante. Sin embargo, en el siglo XIX, los científicos supusieron que los colmillos eran demasiado pesados para transportarlos por tierra y creyeron que el Deinotherium era acuático. Para explicar su propósito en el agua, algunos científicos sugirieron que sus colmillos inferiores se utilizaban para raspar el fondo de los ríos y lagos en busca de alimento, mientras que otros pensaban que utilizaban sus dientes como piolets de escalada para arrastrar sus pesados cuerpos fuera del agua hasta tierra firme. Siguiendo con la idea de que estos proboscideos vivían en un medio acuático, el geólogo inglés William Buckland sugirió que el Deinotherium utilizaba sus colmillos inferiores para asegurarse un lugar donde dormir. Según su teoría, el Deinotherium utilizaba estos incisivos en forma de gancho para anclarse a la orilla de un lago o río y poder dormir mientras estaba amarrado de forma segura. Sin embargo, las marcas de desgaste de estos colmillos fosilizados cuentan una historia mucho más práctica. Es más probable que el Deinotherium utilizara sus colmillos para arrancar la corteza de los árboles o excavar en busca de comida. No es tan emocionante como convertirse en el equivalente proboscideo de un bote de pontones, pero en lo que respecta al tronco, podemos volver al terreno de la especulación. Deinotherium tenía una gran abertura nasal en el cráneo, lo que indica que probablemente tenía una trompa ancha. En cuanto a la longitud de la trompa, solo podemos formular hipótesis. Sabemos que el Deinotherium tenía el cuello más largo que los elefantes, lo que podría sugerir que tenía una mayor amplitud de movimiento y quizá no necesitara una trompa tan larga. Se ha cuestionado la idea de que tuviera una trompa corta, similar a la del tapir, porque en última instancia su cuello era todavía demasiado corto para permitirle beber agua sin la extensión extra que puede proporcionar una trompa larga. Las especies de Deinotherium aparecieron en el Mioceno medio hace casi 16 millones de años y experimentaron muy pocos cambios morfológicos, salvo hacerse un poco más grandes a lo largo de su historia evolutiva.
Se han descrito más de 30 especies de Deinotherium, pero en la actualidad el número oscila de entre 3 y 6, según a quien se pregunte. El problema de la clasificación de especies extinguidas es que puede resultar difícil determinar si las variaciones entre fósiles se deben a diferencias entre individuos de una misma especie o si esas diferencias son suficientes para justificar la denominación de una nueva especie o género. Aunque no sabemos mucho sobre el origen del Deinotherium, la familia Deinotheridae se originó en África hace unos 25 millones de años y emigró a Europa y Asia 7 millones de años después, durante la gran radiación de los proboscideos. Se trata de una serie de migraciones ocurridas hace entre 21 y 12.5 millones de años, en la que antiguos parientes de los elefantes, entre ellos Hemimastodon, Gompotherium y Platybelodon, salieron de África y se extendieron por Eurasia. En el último siglo se han encontrado fósiles de Deinotherium en un vasto territorio, desde Francia hasta Pakistán. Los historiadores han sugerido que criaturas míticas de la antigüedad, como los Neades de la isla griega de Samos, podrían haberse inspirado en el descubrimiento de fósiles de Deinotherium. Es probable que la gente lleve cientos de años encontrando sus cráneos, pero esta terrible bestia de colmillos como enormes garfios sigue encendiendo nuestra imaginación. Un monstruo de río capaz de enfrentarse a dinosaurios y peces del tamaño de grandes tiburones blancos. Sus primos caminan entre nosotros, pero apenas empezamos a entenderlos. Un matagigantes entre los gigantes. Este es el Super Croc. Hola, soy Talia Lowy Mary y estás viendo Paleologic. Hace unos 120 millones de años vivía una criatura que hacía temblar a los dinosaurios. El Super Croc vivía en los ríos de Gondwana, que más tarde se dividieron en Sudamérica y África. Esta criatura, parecida a un cocodrilo, no era realmente un crocodilio, sino que pertenecía a un clado relacionado llamado Polidosauridae. Pero, a efectos comparativos, hablemos del cocodrilo de agua salada. Estos monstruos pueden alcanzar los 6 metros de longitud y pesar más de 1000 kilos. Pueden capturar y comer presas tan grandes como gaures y búfalos de agua. Son los reptiles vivos más grandes del planeta. Pero este gigante moderno parecería un pequeño lagarto al lado del poderoso Super Croc, que los científicos creen que podría haber medido hasta 12 metros y pesado más de 4000 kilos. Sin embargo, su tamaño sigue siendo incierto, ya que no existen fósiles completos de esta antigua bestia. Todo lo que tenemos son estimaciones basadas en el tamaño de su cráneo y los huesos de la cadera. Pero incluso los cálculos más conservadores lo sitúan al menos un 50% más largo y 3 veces más pesado que los crocodilios vivos más grandes. El hocico de un juvenil medía más de 1 metro de largo y era relativamente estrecho con una protuberancia al final, similar al gavial indio. Su forma nos indica que se alimentaron principalmente de peces durante los primeros años de su vida. Los hocicos estrechos son más hidrodinámicos que los anchos, por lo que se necesita menos fuerza para abrirlos y cerrarlos rápidamente bajo el agua. Sus presas son mordidas y engullidas en un abrir y cerrar de ojos. A medida que crecían, su hocico se ensanchaba y su dieta se hacía más variada. Este tipo de transformación no se observa en los crocodilios modernos, pero permitía una vida en la que empezaban comiendo peces y luego crecían lo suficiente como para capturar presas fuera del agua. Sus ojos solo podían moverse arriba y abajo, por lo que podemos deducir que se quedaban cerca de la orilla, esperando el momento oportuno para morder lo que se pusiera delante. Su menú ampliado incluía dinosaurios y otros vertebrados, como grandes tortugas que se aventuraban demasiado cerca del agua. La cacería de dinosaurios era obviamente un negocio peligroso. Para protegerse, los Super Crocs tenían una gruesa capa de escamas óseas desde el cuello hasta la mitad de la cola. Eran una pesadilla en una armadura brillante. Aunque de adultos podían comer más cosas, los peces seguían siendo una opción viable. Una de sus presas probables era un pez de río gigante llamado Mausonia, un leviatán parecido al celacanto que podía alcanzar los 6 metros de longitud.
más o menos el mismo tamaño que Bruce, de la película Tiburón. Llegar a ser tan grande y mortífero podría llevar décadas. Y a veces podemos determinar la edad de un animal fósil cortando una fina sección de su hueso y contando sus líneas de crecimiento detenido. Algo así como los anillos de crecimiento que se cuentan dentro del tronco de un árbol. Estas líneas se forman cuando el metabolismo del animal se ralentiza drásticamente, normalmente durante el invierno. Así que, en efecto, cada línea representa un año de edad. El fósil de un supercroc, que se calcula que murió al 80% de su tamaño máximo potencial, tenía unos 40 años, según estas líneas de crecimiento. Así que a partir de esto, podemos extrapolar que alcanzaban su monstruoso tamaño completo alrededor de los 60 años de edad. Aún queda mucho por aprender sobre esta magnífica especie. Solo hemos descubierto un puñado de fósiles, pero las excavaciones continúan. Sus fósiles se encuentran sobre todo en desiertos de zonas remotas del norte de África. Algunos de los descubrimientos más recientes tuvieron lugar en Tatooine, Túnez, un lugar que fue escenario de rodaje de un famoso planeta desértico en una ópera espacial bastante popular. Es increíble pensar que esa zona fue una vez un frondoso bosque. Pero bueno, la Tierra cambia y esos cambios son los que hacen que se produzca la evolución. ¿De qué debería hablar la próxima vez? Escríbelo en los comentarios y no olvides suscribirte para recibir nuevos episodios cada semana. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo. ¡Nos vemos!